Venezuela finaliza el año como lo comenzó, con ciudadanos demandando alimentos. En el país se registraron más de 5.772 protestas en los primeros 10 meses de 2016. De estas, más de 1.500 estuvieron motivadas por la escasez. En el siguiente reporte, Nicole Colster nos presenta algunas de las calamidades que han vivido los venezolanos a lo largo de este año. No hay comida, no hay leche, no hay pañales. ¿Qué arrecho? Cuando un hijo le dice a un padre, tengo hambre. Pasamos todos los días 5 horas en una cola. 10 horas por un harina pan. Hija, no hay dinero, no hay comida. Todos los días tenemos que estar machaqueando, brincando de aquí para allá para poderle llevarle una arepa al hijo de uno. Hasta las 2 de la mañana tuve la oportunidad de estar en una cola. ¿Hasta cuándo, chicos? No tenemos futuro. Pero nosotros no tenemos con qué comer. Mi hija tiene 16 meses, le estoy dando el tetero sin leche y sin azúcar y se está alimentando mal. 21% de las protestas registradas este 2016 precisamente estuvieron motivadas por la escasez de alimentos, 70% más con respecto al año anterior, según cifras aportadas por el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social. El principal problema de Venezuela en el 2016 ha sido la crisis alimentaria, la inseguridad alimentaria que atraviesa el pueblo venezolano, que se ha caracterizado por la escasez, el desabastecimiento y la carestía de los productos. Los venezolanos han tomado las calles de temprana hora de la mañana desesperados porque no tienen qué comer y qué llevar para sus casas. El hambre y la desesperación por comida marcaron a miles de ciudadanos que hacen vida en Venezuela, el país que ostenta la reserva petrolera más grande del mundo. Todos en realidad estamos pasando hambre, por eso que estamos protestando libremente. Tú no nos ves armas en las manos, todos estamos aquí con nuestra jarrita de agua. Protestar por el hambre, mira lo que nos echan, ¿ves? A la Guardia Nacional, voltea la cámara, mira, ¿ves? Nos tiran a la Guardia Nacional por hambre, por pedir comida, para que se regularice. A pocos días de finalizar este 2016, la demanda sigue siendo la misma y pese a las festividades decembrinas, se continúan observando en las calles del país filas de personas a las afueras de abastos y supermercados en busca de alimentos y productos esenciales. Tenemos que salir a la calle a protestar, amiga, porque nos vamos a morir de hambre, mientras que ellos no se van a morir de hambre. Los pobres no vamos a morir de hambre. Andando, zangueando los mercados, yendo para donde quiera. Yo vengo de la Alta Florida, figúrate tú, y mira dónde estoy. De esta mañana, de las 5 de la mañana. El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social también registró en los 10 primeros meses 700 saqueos, no solo a abastos y comercios, también a transportes, todos producto de la escasez y la impunidad. En 2016 hemos documentado al menos 711 saqueos o intentos de saqueo en todo el país. ¿Okay? Esto es un 199% más que el año pasado. Vemos que ha sido una situación que ha venido escalando, la crisis alimentaria ha venido escalando. En principio observábamos colas en los supermercados, luego manifestaciones, posteriormente saqueos, intentos de saqueo y más recientemente estamos observando a los venezolanos comiendo de desperdicio de la basura en los basureros y personas hurtando alimentos para poder llevar algo para sus hogares. No solo el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, sino además los economistas han alertado que el primer trimestre del año 2017 será aún más crítico para los venezolanos, ya que el gobierno no ha implementado los correctivos necesarios en la política económica. Desde Caracas, Venezuela, para NTN 24, Nicole Colster. Gracias a Nicole Colster por la información. Es el panorama con que cierra Venezuela y tristemente pareciera ser el panorama con el que recibe el próximo año 2017. En nuestros estudios en Caracas nos acompaña Víctor Maldonado, el expresidente de la Cámara de Comercio de Caracas. Víctor, buena tarde, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás, Idania? Saludos a toda la teleaudiencia de todo el hemisferio que está viendo esta circunstancia tan terrible que están viviendo los venezolanos. Terrible y triste circunstancia. Víctor, como bien lo decía nuestra reportera y su invitado en esta nota, la mayor parte o la mayoría de estas protestas tuvieron, digamos, como origen el malestar social por la crisis humanitaria que atraviesa Venezuela, por falta de alimentos y por falta de medicamentos. No habiendo políticas correctivas, ¿cómo visualiza Víctor Maldonado el 2017 que está por entrar?
Mira, yo lo avisoro peor, porque es que la crisis se va acumulando. Más gente estará revisando las basuras para ver si puede comer, y más gente va a tener imposibilidad de vivir con algo de prosperidad. Yo creo que la verdadera enfermedad del país es el socialismo del siglo XXI. La gente se queja de la escasez, se queja de la inflación, y es verdad, se queja de la inseguridad, pero la causa raíz de todos estos males que están viviendo los venezolanos es una política económica, un régimen, una ideología, una forma de hacer economía y política que es absolutamente detestable por los efectos perversos que genera en la prosperidad de la gente. No va a haber cambio en el 2017. Lamentablemente no hay corte de un año al otro. Sigue vigente una política, sigue al frente un régimen, una oposición no encuentra además el camino y las formas de oponerse y de lograr que el régimen, el gobierno pueda cambiar, y por lo tanto aquí lo que se acumula es más inflación, más depresión, más escasez. El gobierno no logra producir al país, porque mientras no haya mercado y no haya derecho de propiedad, eso será imposible. Y no logra importar, porque lo que ha ocurrido con las reservas internacionales es un verdadero saqueo. Cientos de empresas públicas que viven ahora del presupuesto, que no producen nada y que, bueno, pesa sobre los hombros de todos los venezolanos. Antes de entrar, dijiste varias cosas sobre las que quisiera volver, pero antes de entrar en el tema de la oposición y ese camino que pareciera no encontrar, quiero ir a la parte de la propiedad privada, porque también lo acaba de mencionar Víctor Maldonado. Y quiero referirme a un caso particular que hemos visto en redes sociales y hemos visto reseñados en la cobertura informativa en Venezuela, y tiene que ver, por ejemplo, con este tipo de acciones que se han venido ejecutando, sobre todo en los días de diciembre. Para unos son acciones distraccionistas de la crisis, para otros son efectistas, para otros son el abuso al que el gobierno en Venezuela tiene acostumbrado a la empresa privada. Y me refiero al caso de la empresa o de la marca de ropa para niños muy conocida, EPK, donde simplemente se entró y se obligó a esta cadena a bajar el 70% sobre los precios. ¿Cómo se califica, Víctor, este tipo de medidas? Mira, este tipo de medidas no son otra cosa que saqueo. El saqueo, el irrespeto a los derechos de propiedad, el irrespeto al ámbito propio de la empresa privada y de lo que se puede hacer y no se puede hacer. Y así como nosotros hemos registrado el desorden de los saqueos no administrados, también nosotros hemos registrado el efecto terrible que provoca en la confianza y en el ánimo empresarial el que sea el mismo gobierno, el que utilizando la fuerza pura y dura, el que prevaliéndose de ser una revolución armada, entra al espacio de los privados y define allí en términos de costos y precios, sin además permitir ningún derecho humano de legítima defensa, de acudir a los jueces naturales, de la presunción de inocencia, y sin considerar que estas medidas arbitrarias dirigidas tal vez a fortalecer sus escasísimos grupos de apoyo, pues lo que genera es un incremento del desempleo, porque sin empresas no hay ni libertad ni empleo. Y este año hemos perdido unos 700.000 empleos y hemos dejado de tener abiertas unas 30.000 empresas. Y en los últimos 20 años hemos perdido 2/3 de la empresa privada, la mitad de la empresa manufacturera, y es precisamente porque sin mercado y sin derechos de propiedad no hay empresa que se mantenga por mucho tiempo. Víctor, ¿cómo le explicamos a nuestra teleaudiencia a nivel internacional este tipo de acciones? Es decir, ¿bajo qué excusa el gobierno entra a esta cadena de tiendas conocida en toda la región y simplemente manda a bajar los precios? O sea, ¿cuál es el razonamiento, si es que existe, o por lo menos en boca del gobierno, para hacer este tipo de cosas?
Bueno, el gobierno se presenta como una revolución armada. Lo hemos dicho aquí y lo volvemos a repetir. Nosotros vivimos el comunismo del siglo XXI, una versión más bizarra todavía que el castrosocialismo cubano. Y este gobierno no respeta derechos de propiedad, aun cuando ellos están garantizados y definidos en la Constitución. De tal manera que nosotros vivimos una relación con el poder y con el Estado de Derecho distante, porque nos administran bárbaramente, como si un bárbaro estuviese al frente del gobierno. Aquí no hay seguridad jurídica, no hay seguridad ciudadana, no hay un gobierno que quiera referirse y tener como principal el interlocutor y enmarque el Estado de Derecho, y por lo tanto los que se les va ocurriendo, ellos van haciendo, y para eso han inventado un enemigo. Inventaron el enemigo de la guerra económica, y así como ellos dicen que hay guerra económica, que el imperio la tiene agarrada, que la caída de los precios del petróleo tiene que ver con una conjura, en fin, así como ellos inventan todos los días un enemigo externo o un enemigo interno, pues sobre la base de esas mentiras ellos actúan en consecuencia. Ahora, ¿cómo puede recuperarse, quien invierte en una cadena de tiendas como esta? Y me refiero a esta porque es lo último que acaba de pasar y ha estado en todas las redes sociales y en todo el cubrimiento periodístico. O sea, ¿cómo se recupera una tienda a quien ingresa una comisión y le dice, usted me baja el 70% de todos los precios que hay aquí? ¿Cómo recuperan su inversión? Mira, eso en este país, en ausencia de Estado de Derecho, sin tribunales independientes, con hiperinflación, sin posibilidad alguna de importar porque no hay divisas, esa inversión pues se pierde y listo. Y por eso es que nosotros vemos que empresas una tras otra cierran, por eso es que vemos que se pierde uno tras otro todos los empleos que hemos perdido. No hay forma de recuperar, porque para que haya recuperación tendríamos que tener racionalidad, y la racionalidad en los países modernos lo da el apego a la justicia, el apego a la ley, y un gobierno que no se valga de la fuerza que tiene a su disposición para ir contra los privados, porque en cualquier país moderno la empresa privada es uno de sus activos sociales. Nosotros vivimos el mundo al revés, y lo que en el resto del hemisferio es sagrado porque en el medio está el dique de la justicia, pues aquí sin el dique de la justicia lo que vivimos es este autoritarismo que se prevale solo de la fuerza y de la represión, que igual entra a una empresa para tumbar los precios y para detener a sus gerentes, que amenaza a la banca privada con estatizarla, y sin embargo que no demuestra este gobierno y su forma de ser y de hacer las cosas un solo éxito. Este es un gobierno de un inmenso fracaso, pero pareciera que no le importara fracasar, y pareciera que no le importa para nada que el fracaso se transforme en hambre, en muerte y en falta de justicia. Víctor, ahora sí quiero ir a la parte política antes de que terminemos la entrevista. Con todo este panorama económico, con todo este panorama que cualquiera puede visualizar en Venezuela, ¿cómo es que la oposición no encuentra el camino a seguir? ¿Cómo es que la Mesa de la Unidad no encuentra ese sendero que conduzca a Venezuela hacia una oportunidad perdida, como era el referéndum revocatorio, por ejemplo? Mira, yo creo que la alternativa democrática que en parte se expresa en la Mesa de la Unidad no ha tenido ni estrategia ni la disciplina política para llevar adelante una agenda. Pero su principal equivocación ha sido en el esfuerzo fallido que ellos han hecho en calibrar quién tienen como interlocutor. Este es un gobierno arbitrario, del cual no se puede esperar sino arbitrariedad. Es un gobierno represivo, del cual no se puede esperar sino represión. Y es un gobierno que es capaz de comprar, de extorsionar,
de imponerse por la vía de la fuerza, y yo siento que el parte o algunos de la Mesa de la Unidad, como el Partido Un Nuevo Tiempo, que es inexplicable en su conducta, pues está penetrado por los intereses del gobierno. De tal manera que, como se lo ha pedido toda la sociedad, ellos tienen que replantearse su estrategia, integrarse más allá de los partidos políticos, incorporar orgánicamente a factores importantes de la sociedad civil y ser mucho más disciplinados y mucho menos demagógicos en la oferta que le haga al pueblo. Este año 2016 se perdió, entre otras cosas, porque hay una brecha inmensa, casi que abisal, entre lo que ellos ofrecieron y lo que ellos lograron. Y eso, por supuesto, genera tal nivel de descontento y desesperanza que se vuelve contra ellos, que se ven tan delegitimados como el gobierno. Hay que reestructurar eso que se conoce como la Mesa de la Unidad. ¿Hay conciencia en la clase política de que esto es algo necesario? Mira, yo creo que hay que reestructurarlo, hay que hacer una reingeniería profunda. Hay que hacer un compromiso con la estrategia. Ellos tienen que dejar de seguirse peleando por una botella vacía. Todos ellos no pueden sentirse como candidatos presidenciales que pelean unos contra otros en un juego de suma cero. Ellos tienen que construir un camino que tenga como justificación y como norte el país, y tienen que aprender a compartir poder en términos, por supuesto, de beneficios, pero también en términos de riesgo. No tiene ningún sentido que en la Mesa de la Unidad no esté debidamente representada o representados factores de la oposición que están muy movilizados, y que por otra parte estén allí factores que uno sabe que no existen, pero que sin embargo juegan o tienen allí un cartel y un puesto sobre la mesa. Pero sobre todo no se puede seguir al margen de expresiones muy fuertes de la sociedad civil que están allí, que trabajan políticamente, que tienen cosas que decir, que tienen capacidad de convocatoria y que deberían ser sumados al esfuerzo. Yo creo que la Mesa de la Unidad está recibiendo una demanda muy fuerte de la opinión pública para que cambie, para que haga autocrítica, para que no evada su responsabilidad y para que limpie la casa. Pues quiero agradecer a Víctor Maldonado, presidente de la Cámara de Comercio de Caracas. Víctor, gracias por estar con nosotros como siempre. Gracias a ustedes.